qué significa la música dentro de la Semana Santa. Cada cofradía tiene una marcha, si no es propia, es por lo menos se vincula a esa cofradía. La marcha de procesión lleva siempre acompañado de un tambor que no para. ¿Eso es un tema más militar? ¿Siempre vamos acompañados a lo mejor de militares? ¿O eso ya estaba también dentro de la marcha de procesión como tal? Ahora mismo el mirar con devoción o con simplemente respeto, ¿no? Cuando pasan una procesión, yo creo que depende mucho de la educación de cada uno también y probablemente también, como decía Leo, del momento y de la localidad. Aquí, por ejemplo, en nuestra zona estamos muy acostumbrados que el músico que empieza normalmente termina la procesión. Pero habéis dicho que incluso en la zona del sur de España se turnan. ¿Cómo funcionan esos turnos? Casi como turnos de trabajo. Claro, sí. Claro, pues son procesiones que algunas de ellas nos vamos a 10 horas de procesión. Iba con mi banda de música a tocar a Jumilla. Una cosa que se me quedó grabada fue ver a un nazareno acercarse con su capuchón al trono y llamar así al trono, y de repente salió una mano por debajo del trono con una cerveza. El nazareno se tomó su cervecica, devolvió el casco y siguió en la procesión. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos una semana más al podcast. Esta semana traemos un tema súper chulo, ya que la semana que viene, bueno, cuando vosotros lo veáis va a ser justo esa semana, y es que llega Semana Santa, que aquí en España es una semana muy señalada, por ya sea espiritualmente, ya sea por tema cultural. Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre todo en este podcast. Hemos traído a dos personas que se dedican a ello, el tema de la música dentro de la Semana Santa. No se dedican específicamente a la música en Semana Santa, pero bueno, ser músico engloba tener una banda y salir a tocar la semana de Semana Santa. Así que aquí tenemos a Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y a José María. Hola, buenas. Que se han prestado a venir con nosotros a charlar y a enseñarnos un poquito sobre el mundo, pues como he dicho, de la Semana Santa y sobre todo de la música dentro de la Semana Santa. Así que voy a lanzar la primera pregunta, que es muy obvia, y es que ¿qué significa la música dentro de la Semana Santa? Bueno, realmente yo creo que es muy difícil separar. Nadie entendería la Semana Santa sin la parte musical, ya sea en las marchas de procesión como dentro de la liturgia propia de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Resurrección y demás. Yo creo que no se entendería la Semana Santa hoy en día sin la música. Uh-huh. Y yo voy un pasito más. Es decir, no hoy en día, yo creo que la música en general es la manera más rápida de acceder, muchas veces decimos a nuestro corazón, pero creo que a parte interna de nuestro cerebro. Te pasa muchas veces que tú oyes una música que hacía muchísimo tiempo que no escuchabas y directamente te trasladas a un escenario, a un viaje que hiciste, a algún otro momento. Y esto pasa un poco parecido, es decir, si tú te acostumbras a escuchar determinadas marchas de procesión en un determinado ambiente festivo, religioso, cultural, llamémosle como queramos, porque cada uno lo tiene como quiere, directamente tú cuando vas pasando y te vas haciendo mayor, directamente cuando escuchas esas marchas de procesión te trasladas otra vez a la niñez. Entonces yo creo que la música es un hilo conductor dentro de nuestra vida y por supuesto para la Semana Santa pues también es importante. ¿Sabréis decirme qué vino antes? Si la creación de la Semana Santa como tal de procesiones o la música. Sí. La Semana Santa. Sí, ¿no? Esa es fácil. Sí, porque es verdad que en cada sitio, por ejemplo, la Semana Santa, hay por aquí, por la zona, hay Semanas Santas que tienen 40 años, 60 años, 100 años, 200 años, pero si no me equivoco, la creación de la Semana Santa creo que está alrededor del siglo II o siglo III, una cosa así, ¿puede ser? Está por allá un concilio de estos que hubo en el año 300 y pico. A raíz de eso se empezó a celebrar lo que en la Semana Santa son el triduo, los días de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Y a partir de ahí pues se fueron añadiendo cositas. Uh-huh. ¿Y cómo se plantea, por ejemplo, una procesión? Quiero decir, en diferentes... hemos tocado varias procesiones y más o menos en según qué sitio tocamos las mismas marchas, ¿no? Eso tiene que ver también parte de, no sé si llamarlo la performance de la procesión o cómo lo planteáis desde la directiva. Pues mira, como director, yo te hablo como director. Depende un poco de cada lugar. Pero es cierto, por ejemplo, hay determinados lugares en los que le dan mucha importancia a la música, pero muchísima importancia.
Cartagena, por ejemplo, es un lugar donde la música tiene una especial importancia. Cada cofradía tiene una marcha, si no es propia, es por lo menos se vincula a esa cofradía. Entonces, cuando tú escuchas una determinada marcha, tú dices, estos son marrajos, estos son californios, esto pertenece al Santiago, a San Juan, a San Pedro, y entonces se va vinculando. Entonces, ellos le prestan muchísima importancia a esta música. Hay otros sitios donde se queda un poco más a la elección del director, de la misma banda, y normalmente pues reserva las marchas que mejor funcionan pues para los lugares donde se sabe que hay más gente, para el centro de la procesión, donde a lo mejor están las autoridades, etcétera. Pues allí se tocan marchas un poquito más de más calidad, sí, más señoriales, de más calidad, y se reservan otras marchas para lugares donde hay menos gente, un poco así, va en función del lugar donde vas. Igual que está evolucionando todo ahora mismo tan rápido con las redes sociales, la música en la Semana Santa también está evolucionando, o siempre se toca al final las clásicas. A ver, los clásicos nunca fallan, ¿no? Entonces, esos son garantías. El otro día, por ejemplo, revisando fechas, Mektuk cumple este año 100 años. Sí, se creó en 1925, 2025, justo 100 años ha cumplido una marcha. Y Mektuk es una marcha de procesión muy reconocible en muchas partes de la geografía española. Es verdad que hay composiciones modernas, porque lógicamente hay compositores actuales que también quieren dejar su huella, quieren de alguna manera contribuir, pero es verdad que de alguna manera también copian o imitan estilos antiguos. Es decir, hay cierta innovación, digo cierta, pero no hay un cambio radical en cuanto a una marcha escuchada actualmente con una marcha antigua. Es verdad que últimamente la tendencia suele ser también incluir algo más del tipo, digamos, cinematográfico, ¿no? Hay determinadas marchas actuales que cuando las interpretas por la calle hay gente que te dice, pues me gusta mucho esta marcha porque me suena a como una banda sonora de una película. Suena épica, suena sí, Ben-Hur. Sí, porque es verdad que intentan describir, ¿no? Algunas veces las marchas pues están asociadas a una imagen, ¿no? Pues a una virgen, sea un Cristo, sea un santo y demás, pero hay algunas que intentan describir, pues, como es el caso de la madrugada esa noche en Sevilla, o la entrada en Jerusalén y demás. Entonces, últimamente se hace una música muy descriptiva y hay compositores actuales que están haciendo marchas muy bonitas, pero siempre con un deje clásico que nos recuerda a grandes marchas que a todos nos vienen a la mente. Que han pasado el filtro del tiempo. Sí. Y además es que la gente no se cansa. Es decir, hay marchas que podríamos nombrar, sea Nuestro Padre Jesús, por ejemplo, que es una marcha también que tiene mucho tiempo y que fue creada para un paso en concreto, para una imagen de Nuestro Padre Jesús, pero tú oyes esa marcha y la asocias a cualquier Nuestro Padre Jesús prácticamente de cualquier zona de España. Eso es lo que os voy a preguntar ahora. ¿Cómo se mide la calidad de una marcha de procesión que entra nueva, digamos, que ya no es hecha de hace tiempo? Y tú has hablado del filtro del tiempo. ¿Cómo de importante es el filtro del tiempo en la música y sobre todo en la Semana Santa, que es algo súper cultural? En la música es importantísimo, pero en general, no solamente con la Semana Santa, sino con cualquier composición. Hay composiciones que a priori te pueden captar la atención, pero luego pasa el filtro del tiempo y te vas dando cuenta que han sido copias y no tienen ninguna originalidad, entonces no perdura. Hay otras, sin embargo, que pasa lo contrario, que a lo mejor de repente te choca un poco, pero te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo que te van enganchando. Me refiero a piezas en general. Y luego, en concreto, en marchas de procesión, pues pasa un poco lo mismo. Hay marchas que tienen una determinada estructura que por la razón que sea funcionan, es decir, funcionan porque llegan a emocionar a la gente, yo me acuerdo que hablando con gente que no sabe música, a mí muchas veces me decían, no, es que el momento de los bajos, y yo siempre, eso de los bajos, y es un momento en el que normalmente hay una estructura antes de la coda final, hay un momento en el que suena fuerte y suena sonar con metales y los instrumentos graves y suena muy poderosa, y entonces ese tipo de cortes se van copiando y dicen, bueno, es que esto funciona, es decir, reservar este forte final para este momento funciona y emociona. Entonces eso se va copiando y al final el filtro del tiempo pues te deja las que han añadido algo o las que de verdad llegan al corazón de la gente. Yo diría que lo mejor es, si emocionan a la gente y la gente le apetece tocarlas y escucharlas, es que son buenas marchas. Normalmente tienen alguna melodía que la gente es capaz de enseguida memorizar.
incluso casi de silbar, ¿no? Y luego, pues sí tiene un buen arreglo, por supuesto, porque aquí casi podíamos entrar a hablar, si os parece, de marchas que están muy pensadas para un concierto, pero luego no funcionan bien en la calle. Hay determinadas marchas que, por la característica como está hecha, a lo mejor llevan un solo muy delicado, que funcionan muy bien en un concierto, en una grabación, en un CD, y quedan muy bonitas. Pero luego el director, cuando la pone en la calle, no quiere arriesgarse a decir, bueno, es que este pasaje es muy delicado y sé que si tiene que entrar la flauta y luego el clarinete y tal, pues a lo mejor es complicado, ¿no? Entonces, hay marchas que funcionan muy bien independientemente de si la banda es muy grande, si la banda es muy pequeña, si está más trabajada, menos trabajada. Entonces hay marchas que son más resultonas quizá por eso, porque tiene una melodía agradable, tiene una armonía bonita y luego pues... Y una buena instrumentación. Eso es. ¿Qué marchas, por ejemplo, podrían ser de concierto y qué marchas se podrían tocar en la calle? Bueno, hay marchas de concierto que hay marchas, por ejemplo, como Getsemaní, que es una muy buena marcha, pero es una marcha en la que lleva momentos en los que se queda solamente el viento madera, momentos muy pianos, muy delicada en cuanto a la afinación, preciosa para oírla dentro de un auditorio, pero te vas a la calle y si es una calle ruidosa y demás, no termina de llegar a la gente como llegaría en un auditorio. Sin embargo, lo contrario, tú te vas a cualquier marcha, por ejemplo, las últimas que está componiendo Óscar Navarro, un compositor, también está José Alberto Pina en Cartagena, hay algunos compositores que controlan muy bien ese tipo de música descriptiva, que saben cómo hacerlo y además la instrumentación. Ellos trabajan con una instrumentación muy clara, está todo doblado de manera de que, aunque hayan pocos instrumentos, funcione bien, de que la afinación funcione bien, de que los crescendos y los diminuendos emocionen sin perder presencia en la calle. Eso es... Yo recuerdo, perdona, Enrique, yo recuerdo, por ejemplo, una marcha que tocábamos que se llama La Devoción de la Cruz, que es una marcha muy bonita y durante un tiempo lo tocábamos en la calle, pero es verdad que era un sufrimiento porque en un lazo de 2 compases entraban clarinetes terceros, al tiempo siguiente clarinetes segundos, al tiempo siguiente clarinete primero, y entonces era siempre tocarla y muy bonita, pero cuando llegaba ese momento decir que no se cuelen, que no entren tarde, que no entren... Entonces son marchas que... Requiere de una concentración especial y demás, y es en la calle es arriesgado. Sí, al final yo puedo hablar también como músico y hay factores, como habéis dicho, ambientales. Claro. Que tienen mucho peso a la hora de tocar, ya sea que llevas 3 horas de procesión y estás cansado, la boca, en mi caso, que soy trombonista, ya no te da para llegar a ciertas notas o vas andando incluso, entonces se hace pesado. Y una de las cosas que también me llama la atención es la marcha de procesión lleva siempre acompañado de un tambor que no para. ¿Eso es un tema más militar? ¿Siempre vamos acompañados a lo mejor de militares? ¿O eso ya estaba también dentro de la marcha de procesión como tal? No, es un tema militar. Totalmente. Hay marchas de procesión que no llevan tanto tambor, pero son marchas que a lo mejor se han creado en el centro de la península, en el norte de la península, porque no había tanta tradición castrense. En el Mediterráneo, Cartagena, Valencia, desde Cartagena a Valencia, la mayoría de marchas que se han compuesto sí que llevan un tambor de manera permanente. Y te diría que hasta incluso un tempo diferente, porque ellos están acostumbrados a un determinado ritmo, y las marchas se piensan con ese ritmo. Sin embargo, tú te sales del tambor y nos vamos un poquito, lo que hablábamos, pues a Semanas Santas que son un poquito más austeras, como puede ser Valladolid o cualquiera de las Semanas Santas que encontramos del norte, y llevan un ritmo diferente. Son marchas que están hechas para ser tocadas un poquito más lentas, sin tanto tambor. Hay partes en las que la melodía son solamente viento madera, no hay metal. Son totalmente diferentes. Vamos a entrar ahí, vamos a ver qué diferencia hay entre cada región de España en cuanto a la Semana Santa, en cuanto a su música o ya sea la fiesta en sí. Yo te diría que hay muchísimas. Y si quieres nos vamos a ejemplos cercanos. Si comparamos, por ejemplo, Andalucía con Murcia, y dentro de la región de Murcia también hay diferencia entre la costa, es decir, entre el litoral cartagenero, San Pedro, o te vas al interior, te vas hacia Yecla, Jumilla, es totalmente diferente. Pero es que luego te subes un poco hacia Alicante. Elche, por ejemplo, tiene mucha influencia andaluza. También son ciudades que a lo mejor han tenido también una inmigración, han tenido gente que ha venido a trabajar de otras comunidades y han traído su tradición. Y en este caso se nota muchísimo. Elche, Alicante, por ejemplo, son diferentes a Murcia y totalmente diferentes de Andalucía.
En Murcia, por ejemplo, si nos vamos al litoral, Cartagena, como decía antes, es castrense. Hay una influencia total del ejército. Han habido grandes compositores en el ejército y precisamente en Cartagena han habido grandes compositores que han hecho grandes marchas militares, pues, se estrenaron con bandas militares y luego pasaron a las bandas civiles, pero se interpretaba de la misma manera. Si te vas, por ejemplo, a Jumilla, es mucho más festero. No hay tanta tradición castrense, no es tan seria esa Semana Santa. Entonces, como decíamos antes, el tambor ocupa un segundo lugar y ahí sí que, por ejemplo, hay marchas que son un poquito más épicas, se busca un poco más esa emoción como hablábamos en una película, buscar ese tipo de cosas. Si nos vamos a Andalucía, allí la tradición antiguamente eran tambores y cornetas. Luego las bandas se han hecho mucho más grandes. Se requiere también por la cantidad de gente. Yo creo que no habrá una banda en Andalucía que sea menor de 100 músicos, 120 músicos, entre otras cosas por la duración de las A procesiones. veces también se van rotando, ¿no? Van rotando. Son tan largas que van rotando. Por la dureza de las procesiones, por lo largas que son las procesiones, pero también por el tipo de música. Y es decir, allí siempre ha imperado la corneta y el tambor. Entonces requiere bandas grandes con mucho metal, etcétera. Te vienes un poquito más al norte, te vienes ya hacia Valencia, y el tipo de marcha ya se suaviza ese tambor, ya encontramos una armonía diferente, ya tenemos ahí pues Emilio Cebrián, tenemos incluso Ricardo Dorado, que si no me equivoco es gallego, sí, pero también compone otro tipo de marcha totalmente diferente a cómo se compone en Cartagena o cómo se compone en Andalucía. Totalmente diferente. Aunque yo casi también te diría que en esto actualmente hay mucha globalización, por decirlo de alguna manera. Es decir, a lo mejor hace cierto tiempo era impensable escuchar una marcha típicamente andaluza fuera de allí, pero ahora hay que reconocer que por ejemplo, la madrugada ahora mismo es una marcha universal y funciona muy bien en cualquier sitio y les gusta. Todavía hay gente más purista que dice no, este tipo de marcha que no se debería utilizar, pero luego esa marcha emociona indistintamente, vas a tocar a Alicante o vas a tocar a Jumilla y al final les gusta, independientemente de que sea tan descriptiva como la madrugada sevillana. O que haya nacido aquí o que haya nacido allá. Sí, pero es verdad que ahora las marchas, al final, las propias cofradías y agrupaciones, si les gusta una marcha y tú la interpretas, no te ponen reparos. Incluso muchas veces te lo piden también, una vez que las has tocado, que la sigas utilizando. Y desde el punto de vista de los músicos, aquí, por ejemplo, en nuestra zona estamos muy acostumbrados que el músico que empieza normalmente termina la procesión. Pero habéis dicho que incluso en la zona del sur de España se turnan. ¿Cómo funcionan esos turnos? Casi como turnos de trabajo. Claro, sí. Claro, pues son procesiones que algunas de ellas nos vamos a 10 horas de procesión. Entonces, entre los mismos músicos, es decir, cuando una banda es grande, se preocupan de que los instrumentos, las voces estén dobladas para que a una determinada hora una cantidad de músicos pueda salir, descansar un rato, cenar, comer, vuelve a entrar y entonces otra cantidad de músicos sale, descansa, vuelve a entrar, siempre teniendo en cuenta cuál es el momento principal de la procesión. El momento principal intenta que esté toda la banda al completo y ir lo mejor posible, pero imagínate, pues después de 10 horas, 11 horas de procesión, pasan por muchos sitios en los que la afluencia de público no es la misma, no es la misma atención, entonces ahí aprovechan para dividir la banda y poder descansar un poquito, poder cenar, comer, etcétera. ¿Habéis participado alguna de vosotros en una procesión de ese tipo? Por suerte, no. Por suerte, no. ¿Habéis tenido la suerte de hablar con alguien que haya participado? Sí. ¿Y cómo lo viven ellos desde dentro? Hombre, para ellos es un acontecimiento. Es un acontecimiento y están esperando que lleguen esos días y están intentando que cuando pasan por determinados sitios ser la mejor banda y que todo el mundo lo escuche con atención. Están deseando que llegue ese momento. Claro, es que hay determinados lugares donde es habitual que la procesión tenga un principio y un final y todos pasen por el mismo recorrido. Pero hay luego otras tradiciones en las que hay distintas procesiones que pasan por un punto común, le llaman la carrera oficial, o en fin, dependiendo del lugar, y entonces ese es el sitio donde suelen estar las cámaras de televisión, donde se agolpa más gente y demás. Independientemente de que luego para determinadas cofradías y agrupaciones, pues
son más emotivos y especiales determinados pasos, pues porque allí estaba determinada ermita o porque, no sé, un presidente o algún hermano que haya fallecido, entonces Alguien importante de la alguien cofradía, sí. importante, pues oye, aquí queremos que toquéis esta marcha porque es especial para nosotros este punto en concreto, pero eso es. ¿Hay incluso competencia entre bandas? Total. Sí, ¿no? Claro que lo hay. Hombre, yo he tenido, me acuerdo hacer un viaje a Málaga, pero a dirigir una orquesta y estar en junio paseando por Málaga y estar escuchando marchas de procesión en un colegio con cornetas. Es decir, tienen sus asignaturas extraescolares, son bandas de tambores y cornetas para preparar la Semana Santa y están durante todo el año y tienen una competitividad importante. O sea, allí, por ejemplo, durante todo el año están preparando ya la semana. O sea, termina la Semana Santa de un año y ya están preparando la siguiente. Por supuesto. Antiguamente, esas bandas que nacieron en las mismas cofradías, esas bandas solamente se dedicaban a eso. Hoy en día, como han crecido tanto y tienen más actividad, ya están haciendo otro tipo de cosas. Ya hacen otras jornadas festivas, como puede ser la Navidad, como puede ser también el Carnaval, participan del Carnaval, pero su fuerte es la Semana Santa y están deseando que llegue esa Semana Santa para exhibirse. Y hay gente o organizaciones que simplemente se dedican a preparar la Semana Santa, viven de ello. Vivir de ello, personalmente no creo que puedan vivir de ello, pero sí que hay bandas creadas exclusivamente para la Semana Santa. Sí que hay así. Y por ejemplo, ¿cuánto puede costar una banda a un paso que toque en Semana Santa? ¿Cuánto le puede llegar a pedir una banda? Porque, por ejemplo, yo he llegado a escuchar músicos que me dicen, mañana para tocar en tal procesión de Málaga y me pagan 1.400 euros la semana. Entonces yo pienso, por 120 músicos, ¿cuánto dinero no tiene que pagar una cofradía, una banda para que toque toda la semana con ellos? Sí, hay mucho dinero ahí invertido. Es verdad que son muchísimas horas y cuando contratan a alguien de fuera pagan un poquito más que a la gente de dentro. Pero es verdad que esas bandas tan grandes, a lo mejor para una procesión de ese tipo, mínimo, hoy estarán entre 10-15.000 euros, puede valer perfectamente una procesión de una banda. 10-15.000 euros sí. Una procesión. De un día. De un día. Como caso excepcional, ¿no? Es decir, las bandas que no se piensen ahora tus oyentes, televidentes, no sé qué palabra utilizar, que ahora cualquier banda que veáis en la Vega Baja estos días va a cobrar 10.000 euros. Estamos hablando, claro, una banda de las grandes, creada en Sevilla, de las grandes que ahora mismo hay 3 o 4 bandas que llaman mucho la atención en la Semana Santa sevillana. De esas bandas grandes cobran eso, pero luego, bueno, tú te vienes por aquí por la zona y, por ejemplo, de tocar un Lunes Santo a tocar un Viernes Santo, hay una diferencia de más del doble de dinero. Los Viernes Santos, Jueves Santo, Viernes Santo, yo creo que hay más demanda incluso que bandas. Hay, entonces pues se paga un poquito más. Seguro. Pero por aquí ojalá se cobrara como en Sevilla. Claro, pero es un problema para las agrupaciones nuevas, cofradías nuevas, buscar una banda de música, porque prácticamente todas las bandas tienen ya sus procesiones de un año para otro. Normalmente la banda que acompaña un paso ya lleva haciéndolo durante mucho tiempo. Y salvo excepciones, por descontento o cosas concretas, la banda que acompaña una imagen lo hace durante mucho tiempo. Entonces ahora mismo una cofradía nueva que salga especialmente, sobre todo si tiene que ser, por ejemplo, Viernes Santo, porque hay en nuestros pueblos pues puede ser que haya procesión lunes o que no la haya y demás, pero es que Viernes Santo por la noche, ahora mismo encontrar una banda de música es muy difícil. Muy difícil. Aprovechando que esto lo echan en televisión también ahora, en Telfi TV, quiero hablar un poquito del caso de Catral. Y es que nosotros somos hermanos, se dice hermanos, ¿no? Sí. De la banda de Santiago Apóstol. De la agrupación de Santiago Apóstol. De la agrupación de Cartagena. ¿Cómo se creó ese vínculo entre la banda de Catral y el Santiago Apóstol de Cartagena? ¿O cuándo fue? Pues en realidad es que hace tanto que yo ni siquiera era músico, entonces os podéis imaginar que hace mucho de eso. Bueno, yo continuamente estoy utilizando el término de agrupación y no solamente de cofradía, perdón, precisamente por esto, porque allí en Cartagena, cofradías no son cada una de los pasos que procesionan. Allí hay 4 grandes cofradías y cada una dentro tiene sus agrupaciones. Y entonces, pues, algo como que la agrupación de Santiago pertenecía antes era
parte de San Pedro y fue como una escisión que fue cobrando vida propia y entonces necesitaban una banda de música y de repente aparecieron en Catral miembros de la Junta que se acababa de crear, que buscaban una banda de música, pero tampoco es que tuvieran referencias especiales sobre la banda de Catral, porque en ese momento tampoco era una banda con un gran número de músicos y demás. Y es verdad que a lo largo del tiempo, tanto por parte de la agrupación como por parte de la banda de música, las personas que han estado en las directivas se han encargado de crear unos vínculos muy importantes hasta el punto de que, bueno, nosotros desde la banda de música, a todos los actos que hacemos les invitamos, cuando ellos hacen también actos nos hacen partícipes y entonces se ha creado un vínculo muy importante y muy especial hasta el punto de que para un músico de la banda de Catral ir a tocar a Cartagena es una cosa muy importante. La mayoría de los músicos están siendo nombrados hermanos también de la agrupación. ¿Por qué hacen eso? Yo creo que ellos también es para conseguir que los músicos se sientan partícipes un poco de su Semana Santa y de su agrupación. Yo, por ejemplo, yo venía de otra banda y cuando estuve en Catral, a mí eso me resultó muy curioso porque es verdad que se llega a tener un trato muy especial hasta el punto de que cada vez que en el pueblo pasa algo importante, llámese certamen o hasta incluso una enfermedad de algún directivo o alguna cosa así, la gente de la agrupación de Cartagena viene al pueblo y visita como si fuera un familiar más. Cuando se celebra la Santa Cecilia, cuando se gana un certamen, ellos vienen y visitan. Y aquí al revés también, es decir, cuando allí pasa algo importante en la Semana Santa, pues una cena donde se nombra a alguien, pues hay siempre invitados de la banda de música dentro de esa cena. Entonces se ha creado ahí un ambiente y una relación muy especial. Claro. Cuando nosotros celebramos Santa Cecilia, vienen al concierto, incluso en la foto oficial que nos hacemos está parte de la junta directiva, porque para nosotros son pues, como uno más de la banda. Yo, por ejemplo, por la parte que me toca, ahora me dedico al marketing, quiero preguntaros si a lo largo de los años, yo por ejemplo soy más joven, entonces no he visto tanta evolución, pero vosotros que tenéis más juventud acumulada que yo, me gustaría preguntaros si a lo largo del tiempo habéis visto ciertas, no sé si llamarlo técnicas, bueno, técnicas no, al final es como maneras de enganchar a la gente a la Semana Santa, ¿no? Si habéis visto como una progresión de gente dentro de las cofradías para que cada vez más gente quiera venir a ver la Semana Santa, según de qué sitios. Por ejemplo, ha ganado mucha fama la Semana Santa de Sevilla. ¿Por qué ha sido eso? ¿Ha sido culturalmente? ¿Ha sido porque ellos han aplicado algo para que la gente quiera ir a ver esas procesiones? ¿O simplemente... ¿Sabríais hablarme de eso? Un poquito, si han seguido alguna estrategia de... Mira, la experiencia, a mí me ha dicho que, por ejemplo, con la de Cartagena, que es la que más cercana tenemos y con la que más vínculo hemos tenido, es que han habido épocas en la que la misma Semana Santa, por supuesto, también la banda, pero la misma Semana Santa ha estado en auge y han habido épocas en las que han estado un poco de capa caída. Porque también por cómo la gente se ha involucrado, depende mucho de la situación económica, también depende de la situación social, influye un poco todo. Yo creo que es una gran tradición que ha pasado el filtro del tiempo y pasa momentos mejores y momentos peores. Es cierto que cuando se encuentra una agrupación joven con ganas de hacer cosas y sobre todo innovar y añadir cosas nuevas, eso atrae muchísimo a la gente. Y eso hace que la gente participe y haga cosas diferentes. Pero han habido otros momentos que haciendo eso, por la situación global un poquito, no ha funcionado. Es decir, es muy complicado. No creo que haya en concreto estrategia. Es decir, ¿por qué Sevilla sí? Pues quizá pues, por la situación. Creo que en algún momento se sembró una semilla muy importante con la Semana Santa en Sevilla. A raíz de eso... por ejemplo, si invierten en buenos escultores, eso atrae más. Si inviertes en buenos trajes, atrae más. Si inviertes en buena música, atrae más. Y entonces, si se ha ido haciendo ese tipo de inversión, yo creo que al final eso se consolida y crea una buena Semana Santa. Aún así, invirtiendo todo eso, han habido momentos difíciles. Yo es que tengo una visión un poco particular del tema porque... Si yo ocupara algún cargo de responsabilidad en una cofradía, para mí no sería lo importante. Es decir, está claro que tú sales a la calle y quieres salir en buenas condiciones, con una buena ropa, con una buena música, unas buenas flores, una imaginería bonita, pero yo entiendo que la finalidad de la cofradía
debe trascender a eso. Es decir, tiene que preocuparse por hacer su estación de penitencia, el que los cofrades salgan de una determinada manera, de que les sirva más a la propia cofradía. Estoy hablando en este caso de la espiritualidad y de la religiosidad que se supone que debe haber de base en todo esto. Entonces, el que vaya más o menos gente a verla, pues yo me imagino que sí que habrá gente que esté preocupado por los números, por visitas en YouTube, en cuánta gente había en la calle, cuánta gente no había. Pero yo en este caso, como no solamente como músico, sino también como católico, entiendo que las cofradías no tienen que centrarse solamente en eso, que me imagino que tendrá su parte de importancia, sino en cómo la propia cofradía vive y transmite su fe y pone en la calle una representación de lo que fue la pasión de Jesús. Yo, por ejemplo, hablaba eso al respecto de no en sí el negocio, no, la Semana Santa en sí no es un negocio, sino lo que hay alrededor, es decir, restaurantes, bares, gente que se desplaza a otros sitios a verlo. Entonces, yo lo preguntaba por ese sentido, que la gente de alrededor que sí que se lucra de ese tipo de eventos, cómo lo hacía, pero bueno, esto ya va aparte de la música, así que Ya vamos no a sé dejarlo. si las concejalías de turismo en cada caso tienen algunos indicadores que puedan medir, pero hay de todo, ¿eh? Se ve hasta menús exclusivos para la Semana Santa, que están pensados para eso. Tú te paseas por una ciudad importante de Semana Santa que tenga tradición semana santera y los escaparates han cambiado todo. Es decir, el aspecto de la ciudad se basa un poco en la Semana Santa. Creo que sí que hay mucho marketing alrededor de la Semana Santa. Yo, por ejemplo, lo decía porque a veces vamos desfilando y yo a mi lado tengo la suerte de tener al gran David Llopis y me dice, ¿tú sabes lo que cuesta tener una mesa, por ejemplo, a pie de procesión? Dice, a lo mejor tienes que reservarla un mes antes y te piden 200 euros de depósito. Y años antes. Entonces, por eso lo iba diciendo. Quería preguntaros también por la vestimenta de los músicos en Semana Santa, porque cuando salimos a desfilar siempre vamos con el traje de la banda, con nuestro escudo, pero cuando salimos en Semana Santa, por ejemplo, como hacemos en Cartagena, vamos vestidos igual que los penitentes. ¿Y eso por qué se hace? Pues al final es una cuestión de tradición. Yo no sé exactamente en qué momento las bandas de música empezaron a ir igual que con los colores de la agrupación. El caso es que yo desde el primer año que empecé a tocar, nosotros ya íbamos vestidos así. Entonces no te sé precisar desde cuándo, pero es verdad que la Semana Santa de Cartagena, que sí que tiene un gran cuidado por el tema de la interioridad y de cómo vivir esa estación de penitencia, también cuidan mucho la parte visual. Estética, Y la estética la cuidan mucho. Y no solamente ellos se preocupan de tener un vestuario en condiciones, sino que incluso en otras cuestiones, como por ejemplo el calzado, que todo el mundo lo lleve igual, si la túnica no te cubre todo el pantalón, que el pantalón sea oscuro para que no desentone y se vean cosas raras. Es verdad que en Cartagena en concreto se vigila mucho. Es verdad que tiene una fuerte tradición castrense y la uniformidad en lo militar está muy presente en todos los ámbitos. Entonces, para ellos es muy importante. Claro, yo la primera vez que vi, me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando fui a Cartagena, claro, y me lo explicaron que era así, es decir, ¿cómo pueden ser que todos los capuchones, todos los capirotes sean igual de altos? Y a mí eso me llamó mucho la atención. Cuando se quitan el capirote te das cuenta que de eso nada. Hay diferencias importantes, pero cuando tú los ves con el capirote puesto, todos son exactamente iguales. Porque regulan muy bien la altura. ¿Y cómo puede ser que todas las capas sean exactamente iguales? Y las vestas exactamente iguales. Y todos cogen, su capa la cogen de la misma manera, el blandón lo cogen con la misma manera, los dedos exactamente iguales. Es imposible desde fuera saber quién es quién en una fila de capuchones en Semana Santa. Es imposible. Y es porque la estética la cuidan muchísimo. Muchísimo. Yo, por ejemplo, he vivido la Semana Santa desde muy pequeño, porque mi abuela ha vivido siempre en la calle Bajo de Catral, y al lado tenemos el almacén, o estaba el almacén donde estaba la Soledad, siendo mi madre directiva, mi abuela directiva, y bueno, mucha raíz de la Semana Santa. Y mi abuela siempre me ha infundido el respeto a las procesiones, el no hablar cuando pasan, pero siendo músico vemos que cada vez eso, por lo menos lo que vamos viendo, que cada vez el respeto se va como perdiendo, ¿no? Esa es mi percepción. Vosotros, a partir de lo que yo os he puesto aquí, ¿qué veis? Pues yo creo que va por lugares. Va va por lugares y también va por días y por procesiones diferentes. Por ejemplo, tú te vas a Cartagena
Y hay procesiones como la de Miércoles Santo, que son procesiones mayores en las que participa todo el mundo, en la que atraen mucho público de fuera. Entonces, el algarabío que hay alrededor es grande. Sin embargo, por ejemplo, la procesión de Martes Santo es una procesión más particular de ellos. No hay tanto griterío y hay más respeto. La de Jueves Santo, por ejemplo, que se hace en la madrugada, es muchísimo más seria, mucho más seria. Y luego, en Andalucía, por ejemplo, exactamente igual. En Andalucía es una fiesta hasta el momento en el que pasa el trono por una calle. En el momento que un trono pasa por una calle, el silencio es sepulcral, es decir, es un silencio que de verdad asusta. Ese tipo de cosas yo creo que se van también arraigando un poco en cada zona. Si te vas, por ejemplo, a Jumilla, que lo hemos vivido muchas veces, allí lo del silencio lo tienen Fatal. Lo llevan fatal. Pero es otro tipo de fiesta, lo celebran de otra manera diferente y eso está arraigado allí. Sí, pero yo creo que el cambio del que tú hablas es un cambio que se está produciendo prácticamente en todos los niveles de la sociedad. Es decir, hoy en día el mantener la concentración, el mantener el silencio es algo que cada vez nos cuesta más. Y entonces ahora mismo el mirar con devoción o con simplemente respeto, ¿no? Cuando pasan una procesión, yo creo que depende mucho de la educación de cada uno también y probablemente también, como decía Leo, del momento y de la localidad. Que a lo mejor no es lo mismo una procesión del silencio de un jueves que una procesión que tenga lugar en otro día, en la que dan caramelos, no dan caramelos. En fin, yo creo que todo influye. Pero sí que probablemente... La de Lunes Santo de Catral es una preciosidad, la de los escapularios. Eso es. Y ahí se huele el respeto. Eso es. Y la de Martes, por ejemplo, es otro carácter que no tiene nada que ver. Y siendo un evento católico, ¿creéis que con el paso de los años, por ejemplo, es una realidad? Creo que cada vez la gente joven le da menos atención a todo lo que tiene que ver con la iglesia, temas católicos, etcétera. ¿Creéis que poco a poco se perderá la tradición de la Semana Santa? ¿O creéis que es un evento que perdurará en el tiempo, ya sea por religiosidad o por tradición? Yo creo que perdurará. Sí, yo creo que también. Que será difícil que desaparezca como tal, o que es posible que tenga, como hemos hablado antes, sus altibajos, ¿no? De que esté más de moda o menos de moda y demás, pero que hay gente que lo mantendrá incluso por costumbre, por tradición, yo pienso que sí, sin entrar a valorar la profundidad que luego le dan o no le dan a lo que hagan. En sí. Claro, que sea más folclórico a lo mejor. Puede ser, pero yo tampoco puedo entrar a valorar el cómo lo vive cada uno. Como lo vive cada uno en su casa, es verdad. Yo, por ejemplo, la experiencia mía en Almoradí es que, pues el otro día hablábamos de que mi abuelo participó en una procesión con el sepulcro, mi padre participó, yo participé, mis hijos participan. Entonces, eso se va creando una tradición importante. ¿Cuánto hablamos de religiosidad y eso ya queda dentro de la casa de cada uno? Y es verdad que se ha creado una tradición importante. Luego a cada uno lo utiliza de la manera que mejor le parece. Voy a sacar un poco de vuestro espacio y os quiero preguntar si participaríais como costaleros. Yo lo he hecho. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo se vive desde esa perspectiva? Pues mi experiencia ha sido bonita. Y es por lo que yo digo. Para mí, por ejemplo, era importante porque fue la cofradía en la que participó mi abuelo, mi padre, participaban ya mis hijos allí y en un determinado momento es verdad que hubo una moda, porque hasta hace X años aquí en la Vega Baja tampoco habían tantos costaleros. Pero de repente empezaron a cambiar las ruedas por costaleros y necesitaban gente y bueno, pues tengo un día libre, voy a probar a ver qué tal. Y es verdad que si te rodeas de gente que lo piensa como tú, muchísimo mejor, pero luego queda siempre un ámbito ahí personal en la que tú puedes pues meterte y decir, bueno, yo llevo mi reflexión, lo hago por algo particular, no tengo ni por qué contarlo con nadie y es bonito porque se aunan muchos sentimientos. Es bonito. Yo no sé si lo haría, porque la verdad es que es una pregunta que nunca me he hecho, porque como el tocar tanto no te da pie a hacerlo, nunca me lo he cuestionado, pero yo ahora mismo casi que me inclino a pensar que no, que preferiría descansar. Vamos a hablar sobre alguna anécdota que podamos hablar que ha pasado en alguna procesión, que vosotros seguro que tenéis 1000 para contar. De las que sean contables. De las que sean contables.
Venga, vamos con una graciosa, por ejemplo. Hay sitios donde para controlar la procesión llevan un pinganillo. Hay determinadas personas de la organización que llevan un pinganillo para que si va más lento, más rápido, se vayan ajustando un poco los tiempos, ¿no? Y bueno, la Semana Santa suele coincidir con alguna fase de Champions League. Y entonces nos hemos encontrado con algún músico entrar a la iglesia y preguntarle ¿cómo va el Madrid? Y dice, no, esto no estoy viendo. Esto no es del Madrid, esto es la procesión, ¿no? Pasa. Yo recuerdo la primera vez que, además que se me grabó, porque era la primera vez que yo iba a tocar con la banda de música, es decir, yo tendría 10 años, una cosa así, iba con mi banda de música a tocar a Jumilla. Y recuerdo que para mí las procesiones, bueno, aquí en Almoradí se dan caramelos, pero hay cierto respeto. Y recuerdo Viernes Santo por la mañana. Una mañana de esas de sol, calor, allí tienen aún por costumbre, llevan unos trajes como de terciopelo, son bastante gordos, hace calor. Y me llamó mucho la atención de que estaban almorzando, habían empanadillas y huevos duros y habas y estaban almorzando. Pero una cosa que se me quedó grabada fue ver a un nazareno acercarse con su capuchón al trono y llamar así al trono, y de repente salió una mano por debajo del trono con una cerveza. El nazareno se tomó su cervecica, devolvió el casco y siguió en la procesión. Es decir, llevaban cerveza fresca debajo del trono. Sí. Bueno, anécdotas musicales, pues desde el músico que se deja las cañas, el que se deja las partituras, el que se deja la boquilla. El que se deja la boquilla. Víctor, por ejemplo. Más de uno. Más de uno ha hecho una liada de esas. Y hay una cosa que me llama mucha atención también, es que en todas las procesiones, o casi todas las procesiones de estos años, algún músico se marea. Sí. ¿Por qué? Porque yo toco bastantes procesiones y sí que es verdad que antes siempre meriendas o cenas según la hora que vayas a salir. O sea que por tema de alimentación casi nunca es, porque todo vamos con nuestras bolsas bien comidas y tal. Pero ¿por qué la gente se suele marear en las procesiones? Pues yo ¿No sabrías decirme eso? Sí, yo pienso que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y lo hacemos como por la inercia. Pero es verdad que si a ti te dijeran hoy, Enrique, esta tarde vamos a hacer una caminata de 4 horas sin parar, en la que posiblemente no vas a poder beber agua. Seguramente tú te prepararías un poquito, descansarías antes, te regularías el día, y los músicos hay veces que somos tan despistados y tan dejados que tenemos procesión, sabemos que nos va a durar 4 horas la procesión y el día lo hacemos normal o incluso un poquito más ajetreado de lo habitual. Cuando llegan las 4 horas de procesión, pues es probable que te venga algún mareo o alguna cosa así, porque te faltan fuerzas, porque no estás bebiendo agua habitualmente, y esas cosas suelen pasar. Y porque probablemente esa procesión sea la tercera o la cuarta que llevas durante toda la semana. Uh-huh. Claro. Y entonces, pues, suele pasar. El cansancio suele se va acumulando. Sí. Físicamente parece que no, pero hay que prepararse. Igual que un costalero, pues las semanas de antes debe ir a un fisio y ponerse su faja y haber hecho un ensayo antes y demás. Pues el músico parece que no. Pues tú imagínate un trombonista 4 horas con los brazos arriba, pues al final la espalda sufre y necesitas prepararte. Especialmente si es fuera de tu pueblo, porque cuando es una procesión en tu pueblo, pues bueno, sales un rato antes, sabes que vuelves y demás, pero si te tienes que desplazar, estar 1 hora antes y luego una procesión de 3 horas y media, 4 horas. Pues... Sí, puedes estar fuera a lo mejor 10 horas fuera de tu casa. Normalmente suele ser la gente más joven la que ha tenido ese tipo de cosas. Yo me he llegado a poner faja incluso para poder desfilar, porque al final lo que más se me carga a mí, por ejemplo, es el lumbar. Claro. Estar de pie, más con el trombón. La posición, claro. Uh-huh. Bueno, pues nada, no sé si queréis comentar alguna cosita más. Estamos llegando ya casi al final. No sé si tenéis que destacar algo más. Nada, pues que estamos a punto de comenzar nuestra semana de pasión. Bueno, hoy lo van a ver martes. Martes, ya llevaremos alguna procesión, ya llevaremos alguna hecha. Martes yo estaré en Cartagena. Estaremos en Cartagena. Estoy en Cartagena. Lo veremos en el teléfono en el autobús si hace falta. Eso es. Así que nada, Leo, José María, muchísimas gracias por venir y nada, que paséis una buena Semana Santa tocando. Muchas gracias a vosotros. Igualmente.